Para cualquiera que haya visto Padre de Familia es más que evidente que Meg se trata del personaje más golpeado por el show en todos los aspectos. Literalmente su gracia es ser el saco de boxeo del show, al punto en que algunas ocasiones el desprecio al personaje llega a ser incómodo o excesivo. Lo que me llevó a pensar en todos estos momentos donde la serie fue consciente de lo mucho que despreciaba a la hija del medio de los Griffin, dando con la conclusión de que tal vez estamos frente al personaje más trágico de la animación adulta, porque podemos sentir empatía por lo que le pasa a Bojack y podemos entender la visión desinteresada de Rick sobre el mundo, pero en cambio Meg no nos hace reflexionar o sentir nada más que risa. Por eso vamos a ver cómo este personaje ha sufrido por más de 20 años continuos, cómo es que hasta el propio staff es consciente del maltrato que tiene a su personaje y cómo es que esto jamás va a cambiar. Padre de Familia era muy diferente en sus inicios a como lo conocemos hoy en día. Al igual que Los Simpson, era una sitcom animada que trataba de burlarse de la cultura y la familia estadounidense promedio. La diferencia es que por lo menos para la época el humor que manejaba el show era más ofensivo y arriesgado que La Familia Amarilla. Igualmente no tenía miedo de generar exageraciones de la realidad para hacer chistes y situaciones más fantasiosas. Digo, Brian es un perro que habla, que los detenían a deformar la realidad a su gusto. En este contexto estaba Meg, la integrante de la familia que cumplía el rol de hijo olvidado del medio. Una chica con problemas de autoestima que tenía que lidiar con los problemas de su familia y la escuela. Era la representación de la adolescencia problemática y vergonzosa, así que la mayoría de gags y bromas que tenían como protagonista a Meg eran efectivamente sobre avergonzarla o humillarla, pero siempre existe un límite claro y es que las bromas hacia Meg podían ser humillantes, pero no al punto de atentar contra el personaje. Claro que los Griffin podían ser negligentes, egoístas e ignorantes, todo lo que quisiesen con Meg, pero se entendía que no había un odio real hacia su hija, sino que era el resultado de ser la hija olvidada del medio que nadie le presta atención. De hecho, ese es el eje central de Malcolm, el del medio. Bueno, creo que todos ya saben qué pasó. Algunas cancelaciones después de Padre de Familia cambió radicalmente su tipo de humor y los límites a los que podían llegar sus personajes. El factor fantasía llegó a puntos exagerados donde el mundo de Padre de Familia carecía de lógica, todo en pro de la comedia, y en esta transición Meg resultó ser un personaje afectado por este cambio de dirección, siendo que cambiarían la razón del desprecio hacia Meg pasando de la negligencia al aparente odio. Los chistes cada vez se volverían más denigrantes para el personaje. El gag de que Peter se pedorrea en su cara se volvería más recurrente. La familia cambiaría su comportamiento de minimizar todo lo que le pasa a su hija y hermana a literalmente despreciarla y mandándola callar. La violencia explícita hacia su persona aumentó, aunque podemos decir que eso es a nivel general en toda la serie. Los problemas escolares pasaron de ser bullying estereotípico de comedia estadounidense a atentados en contra de ella, entre varias cosas más que volvieron a Meg un personaje miserable dentro de su serie. La explicación de por qué pasó esto es por el tipo de humor que comenzó a manejar el show. Meg ya no era el reflejo de la inseguridad adolescente porque el público que creció viendo el programa ya no le interesaba. Decidieron cambiar el enfoque del personaje, así que simplemente decidieron convertirlo en un Boot Monkey Trope. ¿Qué es esto? Bueno, es el nombre que reciben los personajes que son víctimas constantes de bromas en programas de entretenimiento, ya sea por parte de los propios personajes o del propio programa. Es similar a un saco de boxeo, pero específicamente los Boot Monkeys son un grado superior, ya que, como la propia definición del tropo indica, su vida es un infierno. Si algo malo va a pasar, les pasará a ellos. Si alguien tiene que pagar las consecuencias, son ellos. Si alguien necesita descargar sus frustraciones, es en contra de ellos. Una de sus características es que ese odio y golpeteo tan desmedido no tiene por qué ser justificado. No se trata de una lección de karma o algo así. Simplemente la vida y los escritores los eligieron a ellos para hacer el desenfoque de todas las desgracias, pero lo que hace a Meg especial en el mundo de los Boot Monkey es que por lo menos para los personajes terciarios esta es su única característica. Por ejemplo, Juan Topo de Los Simpson. Todas sus apariciones son para que les pase algo malo y generar comedia en torno a eso. En cambio, un personaje secundario tiene más características que lo respaldan, como el caso de Calamardo. Es constantemente la víctima de las acciones de Bob Esponja, sean intencionadas o no, pero aún así tiene más roles que solo ser el saco de box del show. Podemos ver cómo le pasan cosas buenas, cómo tiene sus propias ideas e incluso cómo han tenido iniciativa propia, como en esa ocasión donde dio uno de los discursos más marxistas en la historia de la animación. Pero Meg, a pesar de ser un personaje secundario y por ende debería de tener el derecho de tener más facetas que solo ser la apestada de los Griffin. El staff de la serie se niega a darle este tipo de roles porque esa es su gracia y es lo que necesita la serie. Enumeremos algunas de las peores cosas que le han pasado o que sepamos que le han pasado, iniciando porque el show decidió reescribir el nacimiento de Meg varias veces, siendo que en este nuevo canon, Meg nació con una protuberancia rara en la cabeza, por eso es que usa gorro todo el tiempo. También resulta que su nombre no es Megan o solo Meg, sino que Peter la llamó Megatron. Y en el episodio Rating Guy, en el inicio, mientras visitan una estación de bomberos, hay un gag donde los Griffin recuerdan las primeras visitas a la estación, siendo que iban a abandonar a Meg ahí mismo. De ahí le siguen cosas como la
completa insensibilidad que tiene Peter hacia su hija. En el episodio de la historia de la familia Griffin vemos como un grupo de ladrones entra a su casa, así que la familia decide esconderse en una habitación del pánico, no sin antes golpear a Meg con un bate. Después deciden que ella tiene que salir para buscar provisiones, en vez de abrir la puerta hacen que se deslice por la ventilación. Para eso la lubrican escupiéndole encima y cuando por fin están en la casa es secuestrada por los ladrones, pero a nadie le importa. Otra ocasión que es muy recordada es en el episodio La hija de Peter, donde una inundación hace que Meg baje a la cocina por unas cervezas, lo que provoca que se ahogue y quede en coma durante un tiempo. En Búsqueda Innegable hacen una parodia a la película, y Meg es secuestrada para ser vendida como una esclava sexual. Tanto a Peter como a Lois no le importa eso, así que Stewie y Brian son quienes tienen que rescatarla. Ha sido contagiada por paperas por culpa de Peter, ha sufrido bromas mortales por parte de su familia y hasta en una ocasión Peter le pidió a Dios que la desapareciera de la existencia. A esto le tenemos que sumar su amplio y constante repertorio de romances fracasados o que solo terminan en tragedia. En el episodio El día de San Valentín en Quaug vemos varias historias de amor, pero para Meg resulta ser lo contrario, ya que su cita únicamente la quería para extraerle un riñón, aunque al final sí pasan el día juntos y hasta le devuelve su riñón. No deja de ser inquietante. En Go Stewie Go, Meg tiene un novio llamado Anthony, el cual a diferencia del resto de sus otros novios resulta ser un chico completamente normal, algo que asombra no solo a la familia sino al resto de la ciudad, pero esto despierta algo en Lois. Así que para el final del episodio vemos como ella y el novio de su hija comienzan a tener un amorío. En la boda de Meg casi se casa con Bruce porque ella creía que era heterosexual y Bruce por su parte lo hace por presión de sus padres. En Desde Rusia con Amor, Meg esta vez sí se casa, pero con un ruso llamado Iván, pero se revela que solo la quería por la nacionalidad estadounidense. Ha estado con presos, con delincuentes activos, animales y hasta con Quagmire, pero jamás ha tenido suerte en sus relaciones. Y hasta este punto todos podemos decir lo obvio, es una serie de comedia absurda que está pensada en que no te tomes nada tan en serio. Un personaje puede morir en una escena y a la siguiente estar como si nada. Pueden revelar que Chris no existe y en realidad es un robot y no pasa nada, porque así es el show, eso es algo que se entiende, pero la cosa hacia Meg ha escalado tanto a lo largo de los años que hasta los propios escritores han sido conscientes de que tal vez han creado uno de los personajes más miserables en la animación. Esto se ve reflejado en esos pocos pero significativos episodios donde se centran en explorar la miseria del personaje. Uno de ellos es Mejor para Meg, donde el inicio comienza con Meg llegando a la escuela por error, ya que nadie le dijo que hoy no había clases, ni siquiera su propio hermano. Cuando llega a su casa se da cuenta que no hay nadie porque todos se habían ido al muelle pensando que un barril con su gorro era Meg. Para desahogarse va a los bolos donde Bruce por accidente le da su licencia de conducir a otra persona y muere en un accidente, haciendo creer a todos que Meg murió. El resto del episodio es un vistazo de cómo sería la vida de los Griffin sin Meg. A pesar de lo triste que puede parecer, en verdad no se lamentan tanto por su muerte, sino por el sentimiento de culpa por haberla tratado mal toda la vida. Mientras que Meg, a pesar de que inició una nueva vida, no deja de extrañar a su familia y bueno, Chris la secuestra para que todo el mundo piense que sigue muerta y él siga siendo popular. Otro es Fiesta de Hongos, donde una de las tramas es que hay una tormenta, así que la familia está atrapada en casa. Al estar todos juntos, comienzan a desarrollar algo parecido al efecto Big Brother, donde cosas insignificantes comienzan a molestarte, pero solo hacia acciones que hace Meg. Y llega un punto donde el maltrato hacia ella queda muy en evidencia, lo que provoca que Meg se desquite con todos los integrantes de la familia aceptando a Stewie y Brian. Sus palabras, en vez de sentirse como un chiste o el anticipo de un gag, se sienten como un desahogo real del personaje hacia su familia, hablando de todo lo que ha tenido que sufrir y mencionando todos los efectos de aquellos que lo rodean. Eso hace que en vez de reflexionar, comiencen a discutir, creando un caos familiar del cual solo Meg se vuelve consciente. Se da cuenta que la razón de por qué la odian no es porque en verdad sientan desprecio por ella, sino porque necesitan desahogar todas sus frustraciones, enojos y comentarios en alguien para que estos no afecten su dinámica familiar. Ese pararrayos emocional es Meg, que al final ella termina aceptando su papel como el saco de boxeo de la familia. Un final bastante deprimente si lo vemos desde el lado lógico. Seguramente estés pensando que personajes como Bojack o Rick han sufrido más que Meg, aunque depende. Por un lado, la tragedia de Bojack se inclina más por el aspecto psicológico y emocional. El personaje es el reflejo de todos sus traumas y malas decisiones que lo han llevado a ser una persona horrible, mientras que la tragedia de Rick va más por el lado nihilista de saber que nada en su existencia tiene realmente un sentido o valor. Conoce la inmensidad del multiverso y ha visto morir a su familia innumerables ocasiones, desconectándolo con su lado empático, mientras que Meg es un adolescente que se pedorrean en su cara. Por ese lado
lado sí, estos personajes han sufrido más, pero por el otro también debemos ver el factor control. Bojack no merecía ni podía controlar nada de lo que le pasó de niño, pero la serie hace un claro hincapié en que muchas de sus decisiones, cosas que no hizo y palabras son su responsabilidad. Llega un punto donde él es consciente de las cosas que hace, pero sin embargo decide ignorar su conciencia para conseguir cosas que piensa que lo van a satisfacer, sin importar que lastime a otros en el proceso, mientras que Rick es todo lo contrario. Su deseo de venganza y su claro desprecio hacia la vida hizo que pudiese desarrollar tecnología que parece que todo lo puede. Es el personaje sabiondo que siempre tiene un plan y trata a los demás como idiotas porque él entiende las reglas del universo. Eso lo ha llevado tan lejos como para completar su venganza, algo que no lo llenó y en el proceso ignora aquello que en verdad sí es importante, su familia. Y por último está Meg, quien no tiene la suficiente madurez ni mental o física como para controlar muchas de sus acciones. No tiene la capacidad de decidir cosas importantes en su vida porque es un adolescente, y tampoco merece nada de lo que le pase, ya que tanto Rick como Bojack son malas personas. Pero Meg, a pesar de tener comportamientos cuestionables, no podemos decir que merece algo de lo que le sucede. Por eso es que a mi parecer es el personaje más trágico de la animación adulta.